Hola Bracadabrantes, mi nombre es Raquel y en el vídeo de hoy voy a estar hablando sobre mi última publicación. Para quienes no lo sepan, el pasado octubre publiqué una historia a través de una aplicación llamada Leemurap. Esta historia presenta la particularidad de que no es una novela, ni un libro, ni un relato al uso, sino que es lo que denominaríamos como chat story. Entonces, en este vídeo voy a estar hablando sobre qué es una chat story, cómo publiqué yo la mía, en qué plataforma la he publicado, de qué va mi historia, y también estaré dando algunos consejos para aquellos y aquellas que estén pensando en escribir una historia de este tipo o publicarla. Podríamos definir una chat story como una historia que está contada exclusivamente a través de los mensajes de texto que intercambian los protagonistas. Su objetivo es enganchar a un público que de normal no consumen literatura convencional. Entonces, esta historia pretende crear la sensación en el lector de que no está leyendo un libro, sino que está espiando las conversaciones que están teniendo unos personajes que son reales. Pretende generar esta sensación que tú sientes cuando tu mejor amiga te manda una captura de pantalla de la conversación que tuvo la noche anterior con su crush. Y yo, como he comentado, he publicado esta historia en una aplicación que se llama Leemurap, y es básicamente una aplicación en la que se suben historias de este tipo de habla hispana y que se puede descargar de manera gratuita en plataformas digitales. Bueno, yo descubrí esta plataforma este verano, y en cuanto la descubrí, justamente acababa de acabar los exámenes o los estaba terminando, y antes de empezar con una historia seria, pues pensé en escribir algo de este tipo. Y creé Lo que pasa en Villabanuela, que es la historia que he publicado. Me parece un poco complicado contar de qué va esta historia porque realmente no ocurren muchas cosas. Es una historia más bien de personajes. Y básicamente se centra en la vida de... O sea, es la historia de un chico que se llama Carlos, tiene 17 años, ha acabado segundo de bachillerato y va a empezar las vacaciones. Entonces él se muda a su apartamento de verano, Villa Manuela, junto con su madre, su padre, su abuela, su hermana mayor y su mejor amiga. Entonces, básicamente seguirá la vida de estos personajes durante estos primeros meses de verano. El kit de la cuestión es que hay algo que le pasó a Carlos en el viaje de final de curso de antes de estas vacaciones, algo que no quiere contar a nadie, algo que sus amigas saben pero que simplemente no han continuado hablando del tema, y algo que todos los personajes de esta historia querrán descubrir. En esta historia se ve cómo este chico pues va afrontando sus problemas y sus sentimientos. Es una historia con muchos personajes, todos los personajes son muy diferentes entre ellos, y me pareció especialmente divertido ir creando sus personalidades y ser capaz de demostrarlas no a través de descripciones del personaje, sino su manera de hablar, su manera de pensar, su manera incluso de utilizar emoticonos. Creo que esa fue la parte más divertida, porque tenía que conseguir explicar cómo era alguien en muy pocas palabras y de una manera muy limitada. Entonces, básicamente, en esta historia se puede encontrar conversaciones de Carlos con su familia, con sus amigas, con los grupos de clase y con un personaje misterioso. Es una historia que está llena de descubrimiento personal, de amistad y de amor. Y es una historia pues muy veraniega, la verdad, porque la escribí en verano y eso se refleja. Porque el verano después del segundo de bachillerato es un verano importante, porque acabas de dejar atrás lo que viene siendo toda tu vida, tienes por delante una vida nueva, y el verano es ese momento intermedio en el que estás con mitad cuerpo en una parte, mitad cuerpo en el pasado, en el instituto, y mitad cuerpo en tu futuro, en un futuro que estás construyendo tú mismo. Y entonces este verano es siempre muy interesante. Es un verano de despedidas y de nuevos comienzos, y esto creo que se ve reflejado en la historia. Bueno, otra particularidad que tiene esta historia es que si habéis leído Mío, que es mi primer libro, este relato nos cuenta la historia de una chica que vive en un apartamento llamado Villa Manuela. Pues esta chica, Violeta, tiene una hermana, Sabrina. Pues bien, Sabrina es uno de los personajes principales de esta historia también. Yo esta historia, como he dicho, la escribí en julio, y investigué cómo podía publicar algo yo ahí.
Básicamente cuando entras tienes que mandar un mail y te pasan un dossier de información sobre cuál es el formato en el que quieren que le mandes tu historia. Y después ya se ponen en contacto contigo los de un equipo, te dicen si la quieren publicar. Ya cuando te dicen que la quieren publicar, te comentan las cosas que tienes mal, las cosas que tienes que cambiar para mejorar la historia y demás. Entonces, ahora voy a hablar un poco sobre consejos a la hora de escribir esta historia, o sea, a la hora de escribir este tipo de historias y qué hace que sean diferentes a otras historias convencionales. A mí me costó mucho entender que una historia de WhatsApp es lo mismo que una historia normal y entonces requiere otro tipo de herramientas con las que yo no estaba muy familiarizada. Básicamente mi historia no es como la típica que se recomendaría publicar en este tipo de plataformas, porque es una historia en la que no ocurren muchas cosas. O sea, es una historia que a mí me da la sensación de que es como estos personajes existen y yo ahora te estoy mostrando lo que ocurre en un momento de su vida y luego van a continuar. No es como una historia en sí, sino que es un fragmento de una historia. No sé cómo explicar esto, pero espero que me hayáis entendido. Entonces, básicamente, como he comentado antes, lo importante es hacer sentir al lector partícipe del drama que está viviendo sus personajes. En este tipo de historias puedes escoger el género que más te guste. Puede ser una historia de ciencia ficción, de terror, de romance o de lo que sea. Pero las historias que más venden y que más gustan son las de amor o las de terror. Porque el lector lo que busca son flechazos y lo que busca es sentir el enamoramiento que siente el protagonista o cagarse de miedo con el protagonista. Poner al lector en antecedentes, en muy pocos mensajes, no centrarte en largas descripciones sobre cuál es la historia de fondo de los personajes, sino ponerles en antecedentes en un par de mensajes y ya directamente pasar a la acción. Y que ocurran cosas todo el rato y cortar los capítulos en momentos de tensión. Hay que dejar desde el principio muy claro cuál es el conflicto que están viviendo los personajes para que el lector enseguida se sienta conectado con él y quiera ser partícipe de sus vivencias. Y nada más, esto es todo lo que quería decir en este vídeo. Quería contar un poco mi experiencia y nada, animo a todos los escritores del mundo a que prueben a escribir en este tipo de formatos, porque yo he aprendido muchas cosas que no habría aprendido de escribir esta historia de una manera convencional. Si te ha interesado, puedes descargarte esta aplicación a través de Play Store, como he dicho antes, es gratuita. Mi historia se llama Lo que pasa en Villa Manuela y además de ella puedes encontrar muchísimas más historias de todo tipo de géneros, para todo tipo de lectores y que seguro que consiguen emocionarte y mantenerte enganchado al teléfono. Y nada más, espero que este vídeo os haya gustado, os haya parecido útil y nos vemos en el próximo.